Nada, bienvenida Ana. Nos va a hablar hoy de superlongitud de lambda de representaciones de álgebras, así que gracias por aceptar dar la charla y empezar cuando quieras. Gracias por invitarme. Saludos a toda la gente de la UBA y de China. Bien, voy a empezar muy tranqui diciendo que algo que va a ser un patrón para nosotros durante casi toda la charla va a ser el teorema de Ptolomeo, que dice que si yo tengo un cuadrilátero cíclico, se llama cíclico, A, B, C, D, algo que está en un círculo, y entonces miro estas longitudes, que medio al oeste la voy a llamar como los segmentos, entonces digo que AC por BD es igual a AB CD más BC AD. Y eso es un teorema de la geometría euclídea, pero lo queremos llevar a la geometría hiperbólica. Ahí es donde le sirve a la gente de álgebra de conglomerado pensar estas cosas. Entonces, en general, tomas una superficie de Riemann y compacta, simplemente conexa, orientada. Le fabricas una frontera extrayendo unos discos, una cantidad finita de discos, y en esa frontera seleccionas unos puntos marcados, finitos. Y bueno, ese en sí mismo es una variedad compleja. Y entonces podés decir, bueno, si tomo una curvatura negativa, es, bueno, hay como una aplicación conforme o es equivalente al, voy a usar que voy a poder cubrir esa superficie con el disco de Poincaré, sin hacer el dibujito porque me va a tomar mucho tiempo. Necesito una geometría hiperbólica. Lo que se llama el espacio de Teichmüller de esa superficie fabricada con esos puntos marcados, es hay que pensarlo como, no sabía cómo decir esto en español, entonces lo dejé en inglés, moduli space, de estructuras hiperbólicas. Y ahora voy a ir a eso. De S menos, S menos M. Con segmentos de frontera que son geodésicas, y este espacio se considera módulo, difeomorfismos, etc. Mucha geometría, pero eso se va a simplificar bastante. ¿Qué queremos decir cuando decimos estructuras hiperbólicas? Volvamos a algo más concreto. Digamos que yo tengo el disco de Poincaré. Y bueno, todo esto que dejé afuera es como esa frontera que dije que puedo llegar a tener una superficie. Mi superficie va a ser siempre el disco en esta charla, así que bueno, ya está. Ni siquiera tengo que empezar.
encubrir mi superficie con un disco de Poincaré, nada. Está el disco de Poincaré ahí, y hay una cierta cantidad de puntos marcados. Este es M2, este es M1. Y yo, si estoy en la geometría hiperbólica común y silvestre, pienso en las líneas rectas de esa geometría y son, bueno, círculos máximos, ¿no? Es como que tiene que ser de manera tal que esto es un ángulo recto, esas son las geodésicas. Y bueno, esta es mi geodésica. Pero si yo quisiera pensar en la longitud de gamma, esto es infinito, entonces solamente con la geometría hiperbólica es como que si mis parámetros van a ser longitudes de curvas, estoy en problema, todo es infinito, que empieza y termina en m, todo es infinito. Entonces, lo que se hace es decorar el espacio hiperbólico, se dice decorar, con orociclos. Entonces, a cada punto, M1, M2, se le asocia también un disco tangente de un cierto radio, ¿no? Entonces, a M1 está asociado el HM1, a M2 está asociado el HM2, y ahora lo que hago es mirar mi geodésica de nuevo, pero para considerar la longitud me interesa mirar solamente desde qué parte del disco hasta que llega al próximo disco. Entonces ahí cambia la cosa. Por ejemplo, si yo quisiera considerar la longitud de esta gama modificada, bueno, al menos no me da infinito. Sucede algo chistoso acá, que si uno considera estos arreglos, podría ser que la longitud de gamma tilde sea negativa. Porque si si los orociclos de los puntos se superponen y llegan a intersección, uno no tiene que pedir negativo ahí. Para arreglar esto, se define la lambda longitud de gamma, que en realidad va a ser E a la L tilde de gamma sobre 2. Donde, bueno, ese tilde es que yo arreglé y por cada punto marcado que tengo en la frontera consideré un orociclo y ahora me da finito y bueno, y ahora como hago la exponencial me va a dar positivo también. ¿Esa elección de Eurociclo es completamente arbitraria o...? Mira, por ejemplo, lo vamos sí y no. ¿Qué pasa con los orociclos? A ver, supongamos que yo tengo M1, M2 y M3 y quiero fabricarme en esta geometría un triángulo que tenga, no sé, un lado 1, un lado 2 y un lado 5 de longitud. Entonces, existen orociclos tales que Está bien, estas longitudes dan eso, está. ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer en Álgebra Cluster es que las secciones de frontera, estas geodésicas que aparecen acá, pero que no voy a usar como arcos, que van a ser borde, Ajá, yo quiero que mis orociclos sean tales que esos bordes me den 1. está bien. Eso les pido. Todavía eso les da grados de libertad, Ok, pero les pido eso, está. ¿sí? Yo muy experta en geometría no soy. Esto lo entendí como más o menos como para sobrevivir. Eh, entonces, el tema de determinar estructuras hiperbólicas exactamente tiene que ver con la elección de los orociclos para cada punto.
para cada punto de la frontera. Eso. Bien, entonces se dice que tiene una métrica hiperbólica decorada mi superficie si hago esta elección. Bien. ¿Y por qué es importante hacer toda esta construcción? Bueno, porque en las superficies decoradas, pensadas así, vale el teorema de Ptolomeo. Entonces yo tengo volvete círculo, amigo. Atrás. Magia, ahí está. Si yo tengo, bueno, lo mismo que antes, A, B, C, D, no importa. Y bueno, ahora cada uno tendrá su ciclo, no sé cuál. Me imagino que estoy en una superficie hiperbólica, o que puedo cubrir con un disco de Poincaré. Bueno, tengo la misma propiedad de antes, con las longitudes lambda. Y esto los hago medio así, conviadas porque son como geodésicas, ¿no? Entonces, lambda B, lambda C, lambda B, D, sobre lambda A, B, lambda C, D, más lambda A, B, C, D, B, ¿Ya? C, lambda B, A. O AD, no importa. Bueno, eso vale. Y ese es el patrón de intercambio de las álgebras de conglomerado, por eso asociamos. Podemos definir álgebras de conglomerado mirando geodésicas y superficies hiperbólicas. Me parece esto de que es una longitud lambda. Bien, entonces había dicho que esto es 0, teorema de Ptolomeo, 1, álgebra de conglomerado, de tipo A. Entonces las álgebras de conglomerado de tipo A van a estar generadas, bueno, parto de un disco con si este es a n con n más 3 puntos marcados. Y, bueno, puedo tomar geodésicas iniciales que me forman una triangulación. Yo sé que cuando veo un segmento de borde, toda esta geometría la planteé para que valga 1. Entonces, cuando veo una cosa así, que tengo punto marcado de borde, longitud, lambda longitud igual a 1. Y para cada uno de esos. Pero bueno, tengo el grado de libertad de que no fije todo, y entonces hay una cierta, esta diagonal que no es un borde, tiene una longitud de x1. Y esta otra tiene una longitud de x2. Y esto me conforma una triangulación de mi superficie. Entonces, el álgebra de conglomerado de tipo AN la puedo considerar como el anillo que vaya a considerar es medio como que da igual. Puedo poner R, puedo poner Q. Depende de qué teoría quiera estudiar, va a ser el anillo. Pero va a ser el span de, bueno, las longitudes lambda de diagonales en mi superficie. Entonces va a aparecer acá x1, va a aparecer x2, pero también va a aparecer,
si esta es una diagonal lambda, va a aparecer la longitud de gamma. Entonces, si yo quiero calcular los generadores de mi álgebra de conglomerado, tengo que calcular longitudes geodésicas. Y para eso puedo usar tranquilamente el teorema de Ptolomeo. Porque había dicho que yo había preparado toda mi superficie con una estructura hiperbólica decorada, donde valía el teorema de Ptolomeo y podía sacar cuentitas, ¿no? Podría yo querer volver a esta fórmula de acá. Y de hecho es lo que se hace, pero como a la gente que le gusta mucho el álgebra conglomerado le gusta la combinatoria, decidieron poner en un paquete único, como un mecanismo, un algoritmo, que contiene muchos teoremas de Ptolomeo en sí mismos. Entonces, digamos que yo tengo esta gama que me cruza dos arcos que yo sé que uno tiene longitud x1 y otro tiene longitud x2. Además sé que los segmentos de borde tienen longitud 1. La fábrica de Musiker, Schiffer y Williams me dice que mirando gamma puedo construir un grafo que se llama grafo de serpiente de gamma. Y bueno, asociémosle también a que esto viene de una triangulación que me dice cuál es la información de x1 y x2. Y bueno, sin dar detalles de cómo se construye, porque si no, en serio me tomaría mucho tiempo y ni siquiera llego a enunciar el resultado final, confíen que el grafo de serpiente, para mi ejemplito, tiene esta pinta. Uno, dos. 1 y 2 marca que, a ver, vamos a hacerlo más grande. Mi grafo va a tener cuadraditos pegados y va a tener tantos cuadraditos pegados como arcos x1, x2, x3 pertenecientes a la triangulación cruce mi arco gamma. Por eso, este cuadradito le tengo asignado el 1 porque crucé x1 y a este cuadradito le tengo asignado el 2 porque crucé x2. Ahora, estos cuadraditos en realidad son superposiciones de triángulos que aparecen en la figura. Por ejemplo, si a este lo voy a llamar triángulo, quiero poner otra letra. Triángulo 1, triángulo 2 y este triángulo 3. Lo que yo voy a ver en este grafo es, acá voy a ver el triángulo 1, acá voy a tener el triángulo 2. Cada vez que se peguen dos costados de cuadradito, en realidad lo que voy a ver es el triángulo 2 repetido, pero cambiado de orientación. Y acá aparece el triángulo 3. Como que la manera en cómo se cruzan estos arcos, si se cruzan en un abanico o si se cruzan en un zigzag, me va a decir cómo pegar mis triangulitos. Y a cada gama le voy a poder asignar un conjunto de cuadraditos pegados de una cierta manera. Quiero no tener tanto escándalo acá adentro, lo voy a borrar. Recuerdo que esto está por el 1, esto está por el 2. Y bueno, pero estos eran triángulos, había dicho. Entonces, estos lados que aparecen acá, las aristas de mi grafo, en realidad están relacionadas con la triangulación inicial. Y si este era el triángulo 1, y el lado del medio es el arco 1, yo veo que este es el triángulo 1, tiene arco 1, borde y borde. Entonces, arco 1, borde y borde. Entonces, estos lados no les voy a poner etiqueta porque voy a sentir como que valen 1, porque las geodésicas esas valían 1.
Sin embargo, este que está acá sí tiene valor, porque este es el triángulo 2. El triángulo 2 tenía, tenía a x1 como uno de sus lados, pero también tenía x2. Y este triángulo acá, le voy a poner la etiqueta del 2, porque esta arista en realidad está representando el x2. Y de la misma manera acá aparece un 1. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de escribir los triángulos que estaban en la triangulación, pero cómo los ve pasar Gamma, cómo los ve. Bien. Definir esto sin definirlo. O sea, cómo se hace específicamente, para eso tienen el curso que di en la UMA, que lo hice bien en detalle. Pero bueno, la fórmula de Musical Schiffer-Williams me dice que si yo quiero calcular la lambda longitud de mi arco gamma, lo que tengo que hacer es una formulita que es 1 sobre lo que es cruzado por gamma, suma P en D de mi grafo del peso de P. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, cross gamma es fácil. Es, bueno, los xy que son cruzados por gamma. Entonces, para nosotros el producto es x1, x2. Eso es cross gamma. El producto de los xy cruzados por gamma. ¿Qué es este P? P es lo que, al menos ese artículo se llama perfect matching. De G. ¿Qué es eso? Es una selección de aristas tal que cada uno de los vértices del grafo está cubierto por esa selección una sola vez. Entonces, para mi grafo este de acá, vamos a hacerlo, podría tomar, imagino que este es el cuadradito 1, por eso le voy a poner un 1, como etiqueta me va a servir. Podría tomar esta selección de aristas para mi grafo, entonces cada vértice está cubierto una sola vez. También, para organizarme, podría rotar el cuadradito que tiene el 1 y decir que esta es otra posible selección de aristas, tal que tocan los vértices del grafo una sola vez. Y podría rotar el cuadradito 2 y también entender que esta es una selección de aristas que tocan cada uno de los vértices una sola vez. Hago así porque es como que me sale un poset, me sale un látiz. Y fíjense que este látiz está ordenadito, para los que estamos acostumbrados a sacar estas cuentas, sabemos que vamos a empezar por aristas que son todas exteriores, o sea que no están como estas que están entre medio de los dos cuadraditos, y vamos a ir rotando, 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 y vamos a llegar al otro único grafo, al otro único matching que tiene todas las aristas exteriores para ese grafo. Entonces, cuando empezamos así, ya sabemos que empezamos y terminamos. Bueno, y ahora me acuerdo ¿Y que... hay una forma fácil de ver cuál es el que, o sea, en el orden parcial, cuál es el que está arriba y abajo? Si me das dos cualquiera, a ver, pasa que hay toda una parte que yo no te estoy diciendo, que es hacerlo con coeficientes. Ah, Y ahí hay otra parte de la cuenta que tampoco te estoy diciendo. Por ahí ya tenés una manera de ordenarlos. sí. A priori, con tanta cosa escondida, no sabría yo si... No, En realidad, primero tenés que definir qué es arriba y qué es abajo, ¿no? Porque yo acá me tomé el atrevimiento de decir que este era arriba y este era abajo, y podría haber por dicho al eso, revés, ¿no? claro, a eso iba. Bueno, con los coeficientes podés definir un maximal. Ah, está bien. Como no estoy haciendo coeficientes, no. Está bien. Pero Ah, bueno, suena- hay toda la parte de y variables que no estoy diciendo, de las álgebras conglomeradas, claro. que también se ven acá de otra manera. Bueno, pero esto tenía etiquetas.
Esta tenía un 2 que simbolizaba que esa arista correspondía al X2. Esto tenía un 1 que simbolizaba que esa arista corresponde al X1. Entonces, cada vez que aparece esa arista, decido que, bueno, ese elemento también está ahí. Y en este caso, bueno, estas tres no corresponden a ninguno que tenía nombre X1, X2, entonces va a ser simplemente un 1. Y esta, bueno, sí, tiene el X1. ¿Está? Entonces, si voy a la fórmula de música de Sheffield-Williams, lo que me dice es que la longitud de mi gama es 1 sobre X1, X2, y la suma de estos que encontré. Bastante sencillo. Y te digo, esto es un paquete que mete muchos teoremas de Ptolomeo en una sola forma. Bien, pero hasta ahora todo cuentitas y combinatorias. Se puede hacer un poquito más teoría de representación nívoro y tratar de calcular a este objeto desde un látiz de submódulos. Y esto está relacionado con lo que vamos a llamar el CSMAP, o el mapa de Caldero-Chapotón. El mapa de Caldero-Chapotón en realidad está relacionado con la categoría de conglomerado, pero por el tipo de teorema que quiero expresar al final, no me conviene pensarlo así. Me conviene pensar en representaciones de un álgebra. Entonces, conviene eso. Entonces, dada T en mi superficie, puedo definir un quiver y también un ideal si quiero. Mi ejemplo no lo va a tener. Entonces yo tenía disquito, bien fácil. Desmárcate. Entonces era 1 y 2, así creo. Y bueno, mi quiver es, por cada uno de estos hay un vértice y tomo una orientación y decido que mi orientación va a ser horaria porque me gusta así y digo, bueno, entonces si veo este ángulo así entre estos dos es porque hay una orientación horaria, hay una flecha así. Entonces, para mi triangulación específica, mi QT es 1, 2 y justo IT me va a dar 0. En general va a dar 0 los ejemplos que haga, pero podría haber un ideal. Y entonces defino una álgebra. Por motivos de la teoría que vamos a usar, prefiero que sea sobre los complejos. Bueno. Y así. En mi ejemplo voy a tener C y 1, 2. Álgebra de caminos 1, 2. Y nada más. Entonces yo me acuerdo que mi idea era que yo quería calcular la longitud de este coso gamma. Resulta que a cada curva gamma que no está en la triangulación inicial, porque esto ya viene con una triangulación inicial, le puedo asociar un módulo o una representación de carcasa, ¿no? Entonces, para mi m gamma de acá, mi representación es C, identidad C. Y para los que se llevan bien con la notación, también podría decir que m gamma es 1, 2. ¿Sí? Acá aparece solo 1 porque hay una dimensión 1 acá, un 2 porque hay una dimensión 2 acá, y uno está abajo del otro porque hay una flecha de identidad que lleva uno al otro. Es una notación. Bien, entonces yo tengo un módulo
también tengo un látiz de submódulos. Que se va a parecer sospechosamente al látiz de grafos que había hecho antes. Entonces, para este caso tengo un 1, 2. El módulo que está incluido es el simple en 2 y el módulo que está incluido es el 0. Bien. Entonces la fórmula de Caldera-Chappell me dice que para yo calcular esa longitud que calculaba antes de un módulo más mecánico, puedo hacer la siguiente fórmula. X a la menos G del M N submódulo del M con vector dimensión E producto de los XY forma bilineal. Y esto es una fórmula bien simplificada, no se escribe así. Vamos a ver un poquito qué son esas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y esa X vector grande, ¿y qué significa esto? Y vamos a ver que eso es bien homológico. Entonces, dado M gamma, igual creo que en el paper lo ponemos con el índice, no con el G vector. Pero las dos, o sea, los dos contienen la misma información. Tomamos una presentación inyectiva. Aquí tenemos 0, tengo M gamma, que está incluido un I0, que va a un I1, y hasta ahí, módulos inyectivos. Y tomo el vector I0 menos I1. Donde acá aparece, digamos, la base canónica de I está relacionada con el inyectivo. Mala anotación. El inyectivo en el vértice I. Ahora lo vamos a hacer el ejemplito para quedar más claro. Por ejemplo, para mi 1, 2, resulta que, por el cuyo que tengo, el proyectivo es 1, 2, pero también es el inyectivo en 2. Entonces, si yo quiero una presentación inyectiva, me queda 1, 2, 1, 2, 0. Bueno, entonces, mi G vector me queda, bueno, este era el I0, este es el I1. Entonces, el I0 me dice solamente tomaste el inyectivo en 2, entonces tenés el vector 0, 1, porque tomaste solamente el inyectivo en 2. Y el otro me quedó 0 porque no hay nada. Listo, ya está. 0, 1 es mi G vector para M. ¿Y qué es esta cosa? Bueno, la forma bilineal, dados XY, anoté módulos. No sé exactamente quién escribió primero esta fórmula bilineal, yo lo saqué de un paper de Keller. La dimensión siempre sobre el espacio que estemos trabajando, sobre C. El OM, XY, menos la dimensión C del OM y X, más la dimensión sobre C del EXT
1 de xy menos dimensión c texto 1 de ix. Entonces, en definitiva, dados dos módulos, saco un número. Y estos son ohm y ext, entonces distribuyen con sumas directas. Entonces, cuando yo voy a la notación acá, lo que me está diciendo es agarrar los simples que te aparecen. Primero estás el índice i que estás calculando, y tenés el simple ni que está fijo por el índice i, y acá tenés, bueno, todos los simples que te aparezcan en este. Y tenés que hacer todas las fórmulas. Y resulta que da lo mismo. Entonces hacer x gamma con el grafo de serpiente es lo mismo que hacer x gamma con la CC map. Da lo mismo. Bien. Y hasta ahí se sabe de la teoría de conglomerado que vos podés hacer una cosa muy combinatoria, o lo que tiene de poderoso la categorificación es que podés ir a una categoría de conglomerado y de alguna manera extraer la misma información. Bien. Esto es lo no súper. ¿Pero qué es lo súper? Bueno, en las super longitudes lambda hay una super teoría triangular. Que yo debo reconocer que mucho no sé, porque me es muy difícil leer ya a ese nivel de geometría. Pero por suerte para nosotras, que estábamos pensando qué trabajo hacer, la gente de combinatoria, de álgebra de conglomerado, se puso a mirar estas fórmulas. Y resulta que para las super longitudes lambda, de la super teoría de Müller, bueno, va a pasar a partir igual que antes, vas a tener un x1, vas a tener un x2, vas a tener que los bordes miden 1, pero también, además de aparecer como variables las longitudes de las geodésicas, aparecen como variables ciertas clases de equivalencia de los triángulos. Los triángulos juegan un rol, pasan a ser variables. Más aún, son variables anticonmutativas. Entonces, ahora mis supervariables de conglomerado, es mucho decir supervariables de conglomerado, mis super longitudes lambda viven en una cierta álgebra que es una suma directa de una álgebra par y una álgebra impar, donde cuando tengo un producto par de variables de triángulo estoy en el lado par, y cuando tengo un producto impar estará en el otro lado. Todas las supervariables de conglomerado van a ser pares. Pero los θ i van a jugar un rol en cómo se calculan. Además, como son anticonmutativos estos triangulitos, para la teoría conviene o hay una manera de ordenarlos. Y yo debo recordar ese orden a la hora de hacer mis cuentas. Entonces, esto de la fórmula de ahora es un paper de 2021 de Musiker, que también estaba en el primero, Obenhaus y Sama. Voy a partir
del mismo grafo. Este grafo se... Uy, hice nada más. Este grafo se calcula igual. Pero bueno, ahora es más importante aún que antes recordar que había un triángulo acá. Entonces la fórmula va a ser medio parecida a antes. Dice, bueno, este va a ser 1 sobre lo que cruce, gamma. Y ahora va a haber un doble matching que pertenece al grafo. El peso de ese doble matching. Y también va a haber como una multiplicación de los triangulitos. Para ese P. En un ejemplo. Ahora en vez de tomar colecciones de aristas que me cubran los vértices del grafo una sola vez, tengo que me curan las dos veces. Entonces, puedo pensar así. Y eso es un doble matching para mi grafo. Y puedo proceder igual que antes, decidir tomar dos aristas y rotarlas una sola vez, pero no los pares de A2. Tomar un solo par de aristas y rotarlas una sola vez y, por ejemplo, obtener este grafo, este matching. ¿Sí? Se ve que tomé un solo par y lo roté. Y esto puedo seguir haciéndolo todas las veces que... A ver, esto lo voy a poner así. Todas las veces que pueda, porque podría rotar de nuevo y obtener este. ¿No? Pero acá también podría rotar el 2. Sí. Ahí vos tenés dos pares que podés rotar para que te dé exactamente el mismo matching, que son indistinguibles, digamos. O sea, no contás dos Claro. veces. No me estoy dando cuenta si este que está arriba es igual a este que está abajo o no. Claro. Solo el hecho de que esté es lo que me va a dar la fórmula. Está Si bien, era el de arriba o el de abajo, no me va a importar tanto. está bien. Buena pregunta. Bueno, voy a seguir. Dentro de todo es un poquito. Confíen en que lo que estoy haciendo está bien. Creo que terminé. Bueno, al igual que antes, fíjense que puedo empezar con uno donde todos los matching, las aristas dobles son exteriores y terminar con otro de nuevo donde todas las aristas son exteriores y me doy cuenta así que empecé y terminé, lo mismo que antes. Pero, bien, ahora cada vez que aparezca una de estas aristas, a ver, me conviene acá poner que esto valía 2 porque correspondía al x2 y esto valía 1 porque correspondía al x1. Bueno, cuando veo la arista doble, por ejemplo en este caso, yo sé que tengo que poner x2. Pero cuando veo la lista simple, por ejemplo en este caso, esa que tenía peso 2, me corresponde poner raíz de x2. O sea, ahora para tener x2 necesito el doble de aristas. Y además, cada vez que veo un cuadradito cerrado, o una figura cerrada, no tiene por qué ser cuadradito, justo en el ejemplo chiquito, entonces es cuadradito, debo poner el primero y el último de los triángulos que aparece en esa figura cerrada, y además respetando el orden que había prefijado música de Williams, música de Robin Hansan, que me dicen cómo prefijar el orden. Entonces, a este grafo le corresponde en realidad raíz de x2, x1, de θ1, θ2.
Este de acá. Este no tiene titas porque no tiene regiones cerradas. Y así sigo. Este no tiene nada, es un 1, es un número 1. Este es raíz de x1, x2, porque aparece x1 y x2, pero una sola vez. Y el primer triángulo es tita 1 y el último es tita 3. Claro, es el Insisto. orden de los quitas que aparecen en el Snake Graph. Aparece, claro, el primero y el último, así. Y no en cualquier orden, en el orden que ya venía prefijado de antes, no como los veo. Ah, claro, Eso es una cosa extra que hay que acordarse. claro, Porque estos son anticonmutativos, los pongo para el otro lado y me cambió el signo del claro, término que quiero sumar. Bueno, entonces a este le corresponde raíz de x1, tita 1, tita 3, y a este x1 solito, y ya. Bien. Entonces la fórmula me dice eso. Me dice, bueno, ¿qué cruzaste? Crucé x1 y x2, bien. ¿Y qué términos te aparecieron en toda esta cuenta? Bueno, x2 más raíz de x2, tita 1, tita 2, más, bueno, todos los que aparecieron. Entonces fíjense que como siempre tengo que mirar regiones cerradas y primer triángulo y último triángulo que aparecen, siempre va a aparecer una cantidad par de variables triángulo. Entonces siempre estoy en el lado par del álgebra. Pero lidiar con estas variables es lo que más nos costó en todo el paper. Son bravas estas variables. Bien. Y entonces estábamos en Congreso, mirando decidiendo qué hacer, y justo nos tocaba estar en uno de estos Women in Representation Theory, in Algebra Representation Theory. Teníamos que proponer un trabajo creativo y posible, potable, relacionando álgebra de conglomerado y grafos de serpiente. Tenía que ser porque estaba mi colaboradora que trabaja mucho en esas cosas, y algo de representaciones también. Y entonces hubo un flash, dos flash en realidad. Primero, distinguir que los látices que aparecían son látices de esos módulos que algunas se había encontrado en otros lados. Y el segundo flash es esos otros lados eran justo unos papers que estábamos debatiendo en ese momento con otro colega. Entonces, el látiz nos dio la pista de qué hacer. Entonces ahora yo tenía mi lambda t, que mi ejemplito era, bueno, a ver, vamos a hacer super longitudes lambda con representaciones. Entonces teníamos nuestra álgebra cuando no pensábamos en nada super ni nada, que la sabíamos construir, ¿no? Que para nuestro ejemplo era 1, 2. Bueno, tenemos que tomar ese álgebra y crear una nueva que viene a ser el tensor sobre el cuerpo que estamos trabajando, para nosotros es importante, C, por, y esto es una notación para los números duales. Recién me lo había chocado una sola vez en la vida antes de que aparecieran ahí, entonces me parecía rara la notación, pero se entiéndase que es un polinomio donde epsilon al cuadrado es igual a 0. Eso. Entonces te armas una álgebra nueva que va a ser mucho más grande y una categoría de módulos que también va a ser mucho más grande. Y además, por cada módulo que haya acá, hay un módulo inducido que se construye mirando el módulo y haciendo el tensor correspondiente. Bien, en nuestro ejemplo, y uno puede calcular
en forma de queer con relaciones, bastante fácil los ejemplos del tipo A. Para nuestro ejemplo, el álgebra te queda así. Y sí aparece la ideal ahora, donde los EI cuadrados son 0 y 1 alfa es lo mismo que alfa de 2. Bien, entonces mi lambda t tilde es c este qt con este it. Bien, entonces tengo un álgebra, tengo módulo, puedo pensar en el látiz de esos módulos. En realidad voy a inocentemente extrapolar mi fórmula CC. Entonces, si la fórmula CC antes decía que para m gamma tenía que poner un vector a la menos vector g de m, bueno, voy a poner el m del m tilde. Y si decía, bueno, tenés que sumar sobre submódulos, bueno, sumemos sobre submódulos de m tilde. Y ahora antes había un xy, pero necesito que aparezcan muchas raíces cuadradas, entonces pongamos raíz cuadrada de xy. Y acá pongamos la misma forma bilineal. Y bueno, este es un lío del cual no quiero hablar. Pero hay una forma de agregar vectores de estos escalares θ i anticonmutativos a cada módulo también. Es muy largo de explicar. Pero bueno, llegamos a que la fórmula de Munsiter-Obenhaus-Yang coincide con este CCMAP modificado si hacemos este tensor y tomamos los módulos inducidos. Y bueno, no voy a hacer un ejemplito porque tengo que hacer todo el látiz de submódulos de nuevo. A ver, no sé. Bueno, créanme, porque ya llegué a la hora y yo me tengo que ir a dar clase en 1 hora y media y estoy a 20 kilómetros, pero bueno, llegamos a una fórmula muy cerrada y que es similar a la que se conoce en la teoría clúster. Lo cual es interesante porque no hay una supercategoría clúster. De hecho, ni siquiera hay una superálgebra clúster. Lo que estamos haciendo es tomando las superlongitudes de la teoría de Teichmüller y hallando toda una teoría, jugando a que la teoría análoga de álgebras clúster vale, y encontrando álgebras y categorías de módulos que están relacionadas con esas geodésicas y esas longitudes exactamente. Voy a terminar acá. Muchas gracias, Ana. ¿Hay preguntas? Sí. A ver, varias. Estas álgebras, acá, Voy a ir de nuevo al dibujo porque no vaya a ser que... Sí. A ver, dejé de compartir, pucha. Sí. Quiero compartir de nuevo, no sé cómo hacer. Bueno, está bien, pregunta. No, bueno, lo que quería preguntar es sobre estas álgebras que aparecen haciendo el tensor con los duales, con los números duales. Sí. ¿La vieron en alguna relación con las
las álgebras estas de Gauss, Leclerc, Schroeder. Es que yo por eso quise hacer este paper, porque vi que aparecían ahí también. Está bien. Em, Entonces, lo son que álgebras de ese estilo. son exactamente, para tipo A son exactamente esas. Está bien. Es tomar el simetrizador de Gauss-Leclerc-Schroeder, que igual a la identidad por 2. Es lo mismo. Claro, Es exactamente lo mismo. Entonces también tenés observaciones de los tau tilting y qué sé yo, de tau rígidos, creo. claro, Y, o sea, muchas, justo es como el caso que Gauss-Leclerc no le dan mucha atención porque ellos van a los tipos B, C, ¿no? Los que no podían hacer con, con los queers hereditarios. Pero si agarrás y tomás el hereditario porque podés y porque la teoría de ellos te lo indica, ujú, tenés estas álgebras y tenés estos módulos inducidos y tenés justo estas fórmulas, lo cual me parece muy llamativo. está bien. Ah, está bien. Entonces el álgebra de Cartán que te da esas álgebras es el de tipo A. Sí, En exactamente, la es la de matriz de tipo A, Cartán está. es la de tipo A con un simetrizador más grande. En vez de tomar simetrizador de identidad, tomás uno más grande. Claro, dos en este caso. Entonces, claro, en dos en este caso. Podés hacer esta misma teoría, o sea, jugamos a que no la super, sino la ZP graduada, este, longitud existe y haces en vez de dobles matchings, enésimos matchings, y en vez de tomar dos veces la identidad, tomás P veces la identidad, y tenés ahí unas cosas que te parecen. Está bien. Claro, ejemplos así con simetrizadores más grandes, Calvin Pfeiffer los usó para demostrar que habían, bueno, o sea, componentes tan rígidas que no, o sea, para desprobar ciertas conjeturas que había sobre la digamos, ser tau inclinante manso. Ah, mira vos. Pero bueno, para eso Sí, sí. necesitas ser de tipo de representación infinita, ¿no? Pero, Bueno, lo que pasa con estas álgebras es que sí, al agrandarlas se te va a tipo infinito. claro, pero los tau rígidos son Pero los estados rígidos son finitos porque están siguen relacionados siendo con las finitos. raíces y entonces, Claro, bueno, justo nosotros al quedarnos con los inducidos, lo que estamos haciendo es quedándonos con esos. claro, claro, Después en la categoría, después en el látiz de submódulos aparecen no inducidos, aparecen claro, más cosas. bien. Ta. Claro, están Entonces tomando los submódulos, todos los submódulos. sirvió agrandar la representación porque necesitaba todos sus submódulos, incluyendo no inducidos. Está Necesitaba bien, todos. está bien. Ah, está bueno eso. Eso, claro, está piola eso, porque yo después había visto algo parecido, creo que, no sé si también de Geist Recreation o algo así. Yo creo que estaba seguro. Donde hacían algo así, pero tomaban un carácter cluster, qué sé yo, pero no necesitaban todos los submódulos, necesitaban particularmente los inducidos, que era lo mismo, por algo lo necesitaban así. Pero yo necesito, lo lindo acá es que se necesita todo para replicar la fórmula. Claro, claro. Claro, y en este caso, si tuvieras la misma, aunque tengas ya estoy pensando en voz alta, pero aunque tengas la misma estructura de cámaras y paredes, en este caso vas a tener que las categorías de semiestables van a diferir mucho y es ahí donde presiona. Claro, a ver, yo mucho de la teoría de tau inclinación no sé. O sea, sí vas a tener como los mismos tau, no Sí, sé, está rígido. el mismo POSET, ¿no? El mismo todo. Pero Mismos sí vectores, va a vivir en una categoría mucho más grande. claro. Entonces las Va a clases vivir de todo torsión van a mucho ser más grande. naturalmente mucho más grandes, lugar a lugar. Sí. Claro. No, está bueno, está muy bueno. Sí, nos gustó mucho haber encontrado justo, habernos encontrado el POSET indicado en el momento correcto. ¿Y más preguntas? Bueno, agradecemos a Ana de nuevo. Bueno, me quedaría saludar, pero tengo que ir a dar clases.